La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Voy a leer el verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Lo voy a repetir, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis estimados oyentes, hemos venido desarrollando una serie de mensajes bajo el tema Avanzando a la nueva etapa. Es un tema maravilloso que el Señor nos ha permitido estar compartiendo, porque allí comprendemos a través de la luz de las Escrituras que muchas veces nuestro pensamiento está oscuro en cuanto a el vivir la etapa que el Señor nos ha entregado. Hemos ilustrado el tema principal basándonos en las diferentes etapas de desarrollo de un ser humano. Sabemos todos que comprendemos en nuestra vida un estado llamado la niñez, luego pasamos a la adolescencia, después estamos en la madurez y luego en la vejez. Estas son las etapas normales de todo ser humano y que también hemos analizado que muchas veces no desempeñamos el rol que nos corresponde en la etapa que estamos, porque muchas veces el adolescente quiere comportarse como adulto. Eso es una experiencia que de seguro usted ha vivido si tiene hijos, o usted recuerda cuando pasó por esa etapa o si está pasando por esa etapa. Entonces el adolescente, sin ser todavía una persona madura, quiere ocupar ese rol. Hay niños que quieren comportarse como adolescentes, pero más aún hay personas maduras que quieren comportarse como adolescentes o como niños. Y por supuesto que esto hace que cause una impresión negativa y también vengan muchas consecuencias negativas en la persona que vive de esta manera y también en su entorno. Entonces, bien, esto lo hemos analizado y lo hemos comprendido, pero luego empezamos en un análisis de etapas en la vida que debemos superar y que no son solamente las etapas de la edad, no solamente es la etapa del crecimiento físico, sino que hemos querido analizar las etapas desde el punto de vista espiritual y emocional que nosotros vivimos y que son tan importantes o más importantes que las mismas etapas desde el punto de vista físico. Hoy queremos compartir el avanzar dejando atrás la etapa de la esclavitud. Viene a mi mente aquella palabra del apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo cuando dijo: yo cuando era niño me comportaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, entonces dejé las etapas que eran de niño, dejé lo que era de niño y ahora hago las cosas que son de hombre. Eso es exactamente lo que estamos queriendo estudiar, cómo nosotros podemos avanzar de una etapa a otra. Y no solamente, repito, en cuanto al desarrollo físico, sino también a la parte emocional y espiritual. Acabamos de leer en un versículo maravilloso de la palabra de Dios que desde el día de ayer el Señor trae a mi corazón y que creo que es el propósito que lo desarrollemos como lo estamos haciendo en este momento. Dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 7.
Cuando usted lee el contexto, como siempre trato de compartirlo con todas las personas que oyen la disertación de la palabra, la explicación de la palabra que el Señor me permite compartir, sucede que siempre hablo acerca del contexto, la necesidad de poder ubicarnos en el texto que estamos leyendo. Para poder comprenderlo, necesitamos ir al contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores, para saber de qué se está hablando y también a quién originalmente es dirigida esa palabra. Pues bien, Primera de Corintios, primeramente hablando acerca de la carta como tal, es dirigida a los creyentes que estaban en Corinto y que necesitaban orientación acerca de muchos problemas. Necesitaban orientación acerca de muchas circunstancias que se estaban desarrollando en medio de ellos. Ellos habían creído en el Señor, habían dejado atrás el paganismo, habían dejado atrás las costumbres mundanas. Y mire que el pecado rodeaba aquella ciudad portuaria conocida como Corinto. Era una ciudad altamente pervertida. Ellos habían creído en el Señor y ahora estaban en una nueva manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, les dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, entiendan ahora que tienen una nueva vida y que el Señor les ha rescatado de su antigua manera de vivir. Pues bien, bajo ese contexto nosotros debemos analizar toda la epístola, todo lo que estamos leyendo. Pero sucede que estas personas tenían muchos problemas. Estos hermanos, había muchas dudas en ellos en cuanto a cosas que tenían que resolver, tanto como congregación como individualmente. Y es por ello que los ancianos de la iglesia acuden al apóstol Pablo como el fundador de la congregación para pedirle que les dé su consejo sobre todos esos ámbitos. Esto, por supuesto, que tengo que dirigirle su atención en que el que nosotros hayamos creído en Cristo y que estemos fundamentados en Él no implica que inmediatamente estamos en el cielo. Todavía estamos en la tierra. Todavía estamos acá con problemas reales, con situaciones reales, con situaciones cotidianas que se presentan en nuestra vida y que en un momento van a servir de tropiezo para seguir avanzando. Y no sé si usted ha tenido la experiencia de sentirse en algún momento como si, como cristiano, no está avanzando, más bien pareciese ser que su vida cristiana se encuentra empañada y se encuentra influenciada por su antigua manera de vivir. Y se siente frustrado, como muchas veces nos sentimos, porque creemos que como que no estamos siendo tan cristianos como quisiéramos ser. Es allí donde el diablo utiliza esos pensamientos, esos sentimientos para tratar de hacernos volver nuestra mirada atrás a donde el Señor nos rescató y decir verdaderamente: yo no puedo ser cristiano, yo no puedo aplicar los principios de la Biblia porque para los otros funciona, pero para mí no. Pues bien, déjenme recordarle que Dios no hace acepción de personas y que así como bendice a otros y ayuda a otros a poder seguir adelante y tener una novedad de vida, un hogar transformado, una vida transformada, unos sentimientos transformados, unas emociones transformadas, también quiere hacerlo en usted, también quiere hacerlo en mí. Solamente que debo estar consciente que todavía estoy en la tierra. Hace poco el Señor me permitía compartir palabra de Dios hablando acerca de una escalera que vio Jacob. No sé si usted tuvo la oportunidad de oír esa prédica, y si no, le invito a que vaya a nuestro canal en YouTube o también en Facebook y pueda oír esa palabra. Porque allí se nos dice que Jacob tuvo una visión, un sueño, y que en esa experiencia espiritual él veía una escalera que por un lado, un extremo estaba apoyado en el cielo, pero el otro extremo estaba apoyado en la tierra. Y ángeles de Dios subían y descendían sobre esa escalera. Él dijo: cuán terrible es este lugar, verdaderamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y es que nosotros muchas veces no sabemos cómo opera Dios.
y cómo Dios está tratando con nosotros y malinterpretamos lo que está pasando. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad, mi amado oyente. La escalera se extiende hacia el cielo y esa escalera representa a Cristo en el Nuevo Testamento, porque su Biblia en las referencias lo va a enviar allá, cuando Cristo dijo: de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estaba hablando de él mismo como esa escalera que había visto Jacob, donde los ángeles de Dios como espíritus ministradores, es decir, la ministración de Dios, desciende a través de Cristo. Pero como en un extremo está Dios, así Cristo es Dios. Pero Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque Él descendió al extremo de la escalera que estaba apoyado en la tierra. Y si usted entiende esto, como cristianos que somos, todavía estamos en la tierra. El extremo nuestro, como humanos, está todavía acá. Lo glorioso es que hemos nacido de nuevo y ahora el hombre interior se renueva de día en día conforme a la imagen de aquel que lo creó. Estoy apoyado en el cielo y mi meta es llegar al cielo. Pero no se me olvide que todavía estoy en la tierra. Por eso cada día necesito el auxilio de Dios. Por eso cada día necesito la intervención de Dios a mi favor y su fortaleza. Porque todavía estoy rodeado de necesidades, estoy rodeado de tentaciones, estoy rodeado de problemas, estoy rodeado de aflicciones. Porque sigo estando en la tierra y Dios está consciente de ello. Por eso dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cada día pasar por procesos, tentaciones, circunstancias que estamos experimentando nos recuerda que somos polvo, que somos hombres, que somos personas que separados del Señor nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer, así Él lo dijo. Porque sin su fortaleza, sin su auxilio, sin su cobertura, somos absolutamente nada. ¿Usted no cree que Satanás quiere destruirle día a día? ¿Que Satanás quiere acabar con su vida día a día? Ahora por su misericordia no hemos sido consumidos, por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué maravilloso cuando entiendo esto, porque vivo en dos etapas de mi vida. Vivo en gratitud por saber que es el Señor quien me sustenta y es el Señor quien produce cada una de esas cosas maravillosas que disfruto día a día, pero también vivo en una dependencia de Él, porque sé que si me descuido espiritualmente, porque sé que si quito la mirada de Él, me hundo en la desesperación, me hundo en la desesperanza que me rodea, fracaso en mi matrimonio, vuelve a ser en mí aquella persona que el Señor renovó y transformó por el poder de su Santo Espíritu. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, hablando del contexto del versículo, en el capítulo se está hablando de los problemas en el matrimonio. Pablo está aclarando situaciones que están pasando en los matrimonios. Y es que siempre en mis prédicas trato de enfocarme, el Señor me lleva a través de su Santo Espíritu a enfocarme en los asuntos de hogar, en los asuntos de pareja, en los asuntos familiares. Porque es que allí es donde principalmente Satanás sabe que puede ganar terreno. Porque si nos descuidamos allí y si tenemos problemas allí, entonces siempre nos sentiremos derrotados y abatidos. Entonces las principales batallas las libramos en la familia. Y un día hablaremos más de lleno en ello, pero es que precisamente los problemas de familia es porque la familia representa la unidad de Dios con su pueblo, la unidad de Cristo con su iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, la unión matrimonial y la unión familiar representa la unión de Dios con la unión matrimonial y la unión familiar representa la unión de Dios con nosotros. Por eso tantos ataques, por eso tantos problemas, por eso tantas batallas,
Por eso debemos aprender tanto en nuestra relación familiar. Pero hoy quiero dar la antesala a un tema que quiero desarrollar aún más con mayor tiempo. Y es hablando acerca de la necesidad de superar la etapa de esclavitud. Porque en medio de esos problemas que Pablo está explicando sobre el matrimonio, repito, bajo la dirección del Espíritu Santo, de repente dice unas palabras gloriosas. Y es que está hablando acerca de que cada uno en el estado que fue llamado en él permanezca. Estaba hablando en cuanto a aquellas personas que habían creído en Cristo pero estaban solteras. Entonces, bueno, si te quieres quedar soltero puedes permanecer en ello. Ahora fuiste llamado siendo casado, entonces tienes que luchar y batallar por ese matrimonio, porque no es la voluntad de Dios que te separes y te divorcies. También habla acerca de aquellos que fueron llamados siendo libres, entonces permanezcan siendo libres. Fueron llamados siendo esclavos, porque en aquel tiempo había el sistema de producción esclavista, donde la economía era desarrollada por personas que tenían esclavos para su desarrollo y trabajo. Entonces él le dice, bueno, si puedes hacerte libre, procura lo mejor, pero si eres esclavo, entonces da un buen testimonio de la transformación que ha habido en ti, porque ahora, aunque eres esclavo, eres libre en Cristo. Son palabras maravillosas si nosotros podamos entender lo que allí se nos está diciendo. Pero viene algo tremendo, y es que dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, si eras esclavo antes, ahora has sido libres. Porque en aquel entonces una persona que era esclava podía ser adquirida por otra persona porque le amaba, le quería, le había tomado aprecio, consideraba que era un buen servidor y deseaba que se convirtiese en libre y dejase de ser esclavo. ¿Qué entonces tenía que hacer? Pagarle al dueño, porque una persona que es esclava depende de otro y no tiene voluntad propia, sino que tiene que hacer lo que su dueño diga. Entonces esta otra persona venía y pagaba el precio que valía el esclavo, y entonces el esclavo dejaba de serlo y se convertía en libre, compraba su libertad. De allí en adelante podía servirle al que lo compró, o simplemente con un corazón agradecido salir a disfrutar su libertad. Qué maravilloso entender lo que el Señor quiere transmitirnos aquí. Éramos esclavos del pecado. Un esclavo no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que su dueño le diga. Por eso estuvimos esclavizados en el pecado en el pasado, y hacíamos lo que el pecado quería que nosotros hiciésemos. Sí, normalmente esto se asocia con Satanás y se dice, bueno, así como Israel estuvo esclavo en Egipto y era esclavo de Faraón, así nosotros hacíamos lo que el príncipe de las tinieblas quería que hiciésemos. Pero ahora lo que ocurre es que dice la Biblia que fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora el Señor nos presenta acá una ilustración gloriosa, y es que el Señor pagó el precio para nuestra libertad. El que practica el pecado es un esclavo del pecado, así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ya no tenemos voluntad propia, sino hacemos lo que el pecado nos decía que hiciésemos. ¿Cuántos no decían que iban a cambiar? ¿Cuántos no decíamos que íbamos a dejar algo nocivo en nuestra vida? Pero lo volvíamos a hacer, lo volvíamos a practicar, porque no teníamos voluntad propia. Nos engañábamos diciendo que éramos libres, pero en realidad no éramos libres, éramos esclavos del pecado. Ahora vino el Señor y nos compró a precio de su sangre, pagó el precio de nuestra redención. Allí que teológicamente redención significa un rescate. Fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Ahora dice, por precio fuisteis comprados.
lo acabamos de leer acá. Fuimos comprados por un precio muy alto. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó la vida del Señor Jesucristo hecho hombre, que murió en la cruz para pagar el precio de nuestra libertad y nos rescató del pecado. Ahora quiero con mayor tiempo, como ya dije, dedicarme a este tema, porque entonces si hablo de etapas, yo viví en una etapa de esclavitud. 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. El tiempo que haya sido, eso no es lo relevante. Lo importante es que yo fui rescatado del pecado y ahora estoy en Cristo. Pero es que nosotros muchas veces interpretamos esto de una manera efímera o superficial. Y es que nosotros pensamos que haber sido rescatados por el Señor fue que nos rescató del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de todas esas cosas tan oscuras y tenebrosas, bochornosas que podemos nombrar. Entonces digo, bueno, ahora soy libre en Cristo, dejé el vicio, dejé como vivía antes y ahora estoy en novedad de vida y lo felicito por ello. Pero se ha puesto a pensar que hay más cosas de las que éramos esclavos y que hoy en día no nos hemos dado cuenta que ya somos libres de ello y que sin embargo las seguimos practicando. Estamos libres y sin embargo creemos sin darnos cuenta que todavía permanecemos en ese esclavitud, en esa esclavitud. ¿Por qué? Ahora fíjese, siempre recuerdo una escena donde había un animalito que habían rescatado de un zoológico. Ese animalito era una foca y la foca tenía en su cuello una cadena con un grillete y estaba atada a un poste de madera. Ahora ocurre que la foca se empeñaba en tratar de libertarse, movía su cabeza desesperadamente, se estaba haciendo daño, tratando de salir de la esclavitud de aquella cadena. Ahora sucede que simplemente lo que tenía que hacer era inclinar su cabeza y siendo tan resbaladiza su piel, el grillete caería. Y eso fue lo que un niño hizo. Simplemente le movió y cuando se dio cuenta e inclinó su cabeza, la cadena cayó. Esa es una película infantil que la vi e inmediatamente la asocié con el tema que estoy hablando. Sucede que nosotros estamos esclavizados a cosas de las que podemos ser libres, de las que solamente inclinándonos delante del Señor y pidiendo el auxilio que viene de lo alto, resbalará y caerá aquello que nos ha esclavizado, porque es que ya somos libres y eso no nos puede detener. Y como dije hace un momento, no estoy hablando de vicios y pecados bochornosos y pecados que son considerados hasta por las personas no cristianas que son malas prácticas, sino hay otras cosas que nos pueden esclavizar. ¿Qué puede detenernos para salir a disfrutar nuestra libertad como aquella foquita, lanzarse al agua del océano y poder disfrutar de su ambiente natural? Ahora estando en Cristo, ¿qué nos impide a nosotros poder disfrutar lo que el Señor nos ha entregado? Cosas que todavía nos atan y que dice el Señor que no nos hagamos esclavos de ellas, porque ya fuimos comprados por precio. Entonces ya el Señor pagó nuestro rescate. ¿Por qué seguir esclavos del temor? El temor esclaviza. Porque aquel que esclaviza a otro es aquel que le impone su voluntad y la persona pierde la voluntad propia y se somete a la voluntad de su amo. En estos tiempos, nuestra sociedad, aunque vocifera tanto la libertad, aunque tanto se habla diariamente acerca de la libertad, sin embargo nuestra sociedad sigue esclavizada del temor, de la angustia,
de la desesperación, de la tristeza, de la frustración. Eso actualmente esclaviza a este mundo en el siglo XXI, donde supuestamente los valores de libertad están en la cúspide de su expresión. Sin embargo, el mundo no ha sido tan esclavo como hasta ahora. Pero usted y yo fuimos rescatados por precio. Ya usted no tiene por qué ser un esclavo del temor. Usted es un hijo de Dios. ¿Y qué es Dios? Libertad. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo se queda en casa para siempre, mas no el Hijo. El Hijo es libre. Usted y yo somos libres. No nos hagamos esclavos de los hombres. Y allí hombres entonces se refiere a todo lo que esclaviza a las demás personas que no han sido libertas por Cristo. Entonces el temor esclaviza. ¿Cuántos matrimonios están atados por la esclavitud de los celos? La mujer quiere ser libre, el hombre quiere ser libre, pero los celos le carcomen y le están llevando a permanecer atados a un poste de madera que se llaman celos, y no le deja avanzar, porque aunque hay cosas que puede disfrutar en su matrimonio, la desconfianza, la incertidumbre de si lo están engañando o no, no le deja vivir en paz. ¿Se da cuenta? Y eso pasa en personas que testifican que han sido libertadas por Cristo. Hay resentimientos con cosas que me hicieron en otra congregación en donde yo estuve en un tiempo. Lo que me hicieron mis padres, el abandono que sufrí cuando era niño, el abuso que sufrí en mi niñez. Y ese es un poste de madera gigante que, así como aquella foquita, nos mantiene sin dejarnos mover, nos mantiene viendo a nuestro alrededor el mundo feliz que el Señor nos ha entregado ahora, pero no podemos movernos en él porque estamos atados a ese sentimiento. ¿Y sabe qué? Es muy sencillo. Solo debo inclinar mi cabeza, solamente debo inclinar mi corazón delante del Señor, y la cadena caerá y la opresión caerá. No os hagáis esclavos de los hombres. Es porque esta es una decisión voluntaria. Antes no teníamos voluntad propia porque practicábamos el pecado, pero ahora que estás en Cristo, solamente puedes ser esclavo si voluntariamente decide serlo. O sea que el día que usted decida ser libre de los celos, ser libre de la ira, ser libre del enojo, ser libre del temor, ese día será verdaderamente libre, porque ya Cristo pagó el precio. Entonces, disfruta tu libertad en Cristo tomando la actitud de libertad, pero no que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino aquel que disfruta la libertad para disfrutar ahora una vida de agradecimiento al Señor y no sometiéndose voluntariamente otra vez a la esclavitud. Sea libre de su carácter, sea libre de la ira, sea libre del enojo, sea libre de la amargura, sea libre de todas aquellas cosas nocivas que quieren permanecer en usted, que quieren permanecer en mí y que nos quieren mantener estancados, inmóviles. Solamente nos podemos mover un pedacito, tomando la ilustración que usé hace un momento, donde la cadena permite que yo me mueva. Pero en realidad no puedo avanzar porque esa cadena me mantiene atada a ese poste. Pero solamente es sencillo. Inclinémonos, no físicamente, sino en el corazón ante el Señor, y pidamos poder disfrutar un derecho que ya tenemos, no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque el Señor lo ganó por nosotros. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ya Cristo lo hizo. Ahora de usted y de mí depende tomar nuestro lecho, levantarnos y andar. Si hacemos eso, como daba la orden el Señor, levántate, toma tu lecho y anda, hasta ese momento seremos esclavos, aún llamándonos cristianos, y desde ese momento seremos verdaderamente libres. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más
la palabra diaria hoy. Le invito a que visite nuestro canal en YouTube, se suscriba a él, vea las prédicas que ahí está, oiga toda la palabra que el Señor nos ha permitido colocar a través de este medio. También puede hacerlo en Facebook, ambos bajo el nombre Berry Chaviedo, y usted podrá en la palabra diaria Berry Chaviedo recibir más de lo que el Señor en su gracia nos permite compartir. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo y seamos hacedores de esta palabra que acabamos de oír.